¿Quieres saber cuál es el liderazgo del futuro? Pues quédate hoy en este café virtual, porque vas a aprender que el liderazgo del futuro es la elegancia lógico-cuántica espiritual. ¡Wow! Bienvenidas, bienvenidos un lunes más a este café virtual. Soy Magdalena López y te comparto tecnología cuántica y espiritual para liderar tu vida, para convertirte en la nueva líder del futuro, para que te muestres al mundo con soberanía, plenitud y conciencia. Bienvenida. Y este tema es un tema impresionante y siento que va a ser el tema que va a estar bañando el año 2023, porque ya llevamos tiempo trabajando lo que es la espiritualidad, tiempo trabajando lo que es la mentalidad, tiempo trabajando nuestro interior, las acciones que encarnamos en el día a día, pero ¿lo estamos haciendo realmente desde lo que significa ser un líder? ¿Lo estamos haciendo realmente desde lo que significa tener la responsabilidad de la conciencia que estamos encarnando? Porque te voy a decir una cosa, a mayor responsabilidad, a mayor conciencia, mayor responsabilidad en tu vida. Por eso el nuevo liderazgo del futuro es la elegancia lógico-cuántica espiritual. Y te quiero dar la bienvenida a todas las que os estáis incorporando. Y quiero decirte y contarte un poquito cómo ha surgido este tema de la elegancia lógico-cuántica espiritual y cómo lo uno a este liderazgo del futuro. Hace unos meses estaba en un momento en el cual era como iba a hacer un viaje, ¿vale? Y ese viaje era como, no sé a qué me voy a enfrentar, pero sé que va a ser un antes y un después en mi vida. Y me fui a este viaje y en el viaje pues fui a un evento de emprendedores, personas que estaban facturando 4, 5, 6 cifras con sus negocios online. Y tuve la oportunidad de poderles hacer una pregunta. Y yo, como siempre que me rodeo con personas que han alcanzado metas, las cuales a mí me gustaría alcanzar en algún momento o quizás ya las he alcanzado, pero quiero ver sus experiencias, me gusta hacer preguntas inteligentes para poder abrir nuevos canales de percepción en mi mente, en mi mentalidad. ¿Vale? Entonces, obviamente cada persona, cada maestrillo tiene su librillo, entonces de todo se aprende y de todas las personas se aprenden, porque somos a la vez maestros y a la vez aprendices. Entonces tuve la oportunidad de esos emprendedores que estaban ahí subidos en el escenario, pues tuve la oportunidad de preguntarles. Y mi pregunta fue, ¿cuál fue el punto de inflexión para convertiros para pasar de ser emprendedores frustrados, emprendedores llevando a rastras su negocio, a ser CEOs de su empresa? Divertido y sorprendente fue que esas personas tenían empresas que facturaban, como digo, 5 o 6 cifras, pero no se consideraban CEOs de su empresa porque no fueron capaces de responderme a esa pregunta. No fueron capaces de responderme a esa pregunta. Y esto, bueno, comencé a observar qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo podía ser que esas personas estaban alcanzando éxitos que se supone que eran lo que deseaban, a donde llegaban, a donde deseaban ir, y no eran capaces de responderme cuál fue ese punto de inflexión de pasar de emprendedores a CEOs de su empresa? Bueno, obviamente, te digo, no fueron capaces de responderme a esa pregunta porque todavía no habían encarnado lo que es ser un CEO de su empresa. Y esto me lleva a
al punto de reflexión de que nos ponemos metas a nivel personal, obviamente, y a nivel espiritual y a nivel profesional, pero por el camino nos perdemos. Y venimos a este punto porque estamos terminando el 2022 y obviamente dentro de unas semanitas vamos a estar todos como, vamos a hacer las reflexiones del 2022 y a ver qué metas quiero conseguir en el 2023, pero no va de que alcances esas metas. Igual que esos emprendedores que estaban ahí subidos en el podio, habían alcanzado su meta, pero no habían realmente encarnado ese ser el CEO de su propia empresa. No va de que te pongas las metas, sino de que ancles en ti el camino recorrido. Y eso es lo que hace un CEO consciente. Eso es lo que hace una persona madura. Una persona madura de su realidad, una persona, un CEO consciente de su empresa, lo que hace es ancla en él, ancla en ella la experiencia, el aprendizaje realizado. Entonces, cuando tú llegas y has alcanzado tus metas, puedes contestar a las preguntas, puedes mostrarles el camino al otro, puedes sostener al otro, pero porque lo tienes anclado en ti. Y anclado en ti no significa que estás anclado en ese rol o que estás anclado en esa experiencia o que estás viviendo en ese pasado. Significa que has hecho el aprendizaje, que has integrado el camino recorrido y eso te da un soporte psicológico y un soporte de acción para que tus nuevos pasos estén basados en una base y en una identidad sólida, ¿vale? ¿Y cómo se consigue? Y esto es realmente el liderazgo cuántico, un liderazgo maduro, un camino recorrido, integrado, reflexionado, observado, sanado, si es que hay algo que sanar, expandido, ¿vale? Eso es el liderazgo del futuro. Y observando todo eso que esa escena, ¿no? Con esos emprendedores y con esa pregunta tan potente sucedió, observándola en toda su totalidad, me hacía la pregunta de, vale, entonces, si ellos han alcanzado esa meta que quizás muchas personas desean, pero no han hecho el trabajo de anclar ese camino en ellos, porque obviamente no me pueden contestar a esta pregunta, ¿qué es lo que falta aquí? Y entonces me llegaba hoy en la ducha, porque siempre cuando voy a la ducha como que me conecto con el flujo energético del universo y de hecho el agua es conductora, entonces cuando nos duchamos obviamente la energía del ambiente el agua te conduce, ¿no? Te traspasa esa energía y ese conocimiento del ambiente si es que estás conectada. Bueno, pues me llegaba la palabra elegancia lógico-cuántica espiritual. Cuando tú observas, y aquí te hago la pregunta, ¿qué hace una persona elegante? Lo que hace a una persona elegante es esa coherencia entre los colores, el estilo que tiene, la forma de moverse, la forma de expresarse. Todo su ser tiene una coherencia que a tus ojos como la forma en la que la percibes y lo traduces es en, wow, esa persona es elegante. Pues el liderazgo del futuro tiene una elegancia lógico-cuántica espiritual, que esto significa que es una coherencia lógico-cuántica espiritual. Entonces, eso da, esa coherencia lógico-cuántica espiritual, esa elegancia da un líder del futuro. Un líder que ha anclado su camino, ha creado una base lógica, una base cuántica y una base espiritual del camino recorrido y cuando lo encarna en él, en ella, lo muestra al mundo porque lo tiene integrado, porque lo está vistiendo, porque lo está encarnando, igual que esa persona que se pone en la ropa, los vestidos, los trajes y cuando los está llevando, wow, ilumina
la sala, ¿no? Bueno, pues un líder del futuro ilumina la sala porque está integrado, tiene integrada esa elegancia lógico-cuántica espiritual. Ahora, ¿qué significa esto? Si la elegancia es coherencia entre colores y el estilo que tiene una persona y su forma de actuarla, de mostrar esa presencia al externo, ¿vale? La elegancia, el liderazgo del futuro, ese liderazgo elegante, significa que tú en ti estás encarnando una coherencia a todos los niveles de tu ser. Y encima, si eres un líder, si te estás mostrando al mundo encarnando tus dones y tus talentos, y encima estás en esa coherencia a todos los niveles de tu ser, imagínate el impacto que tiene cuando tú te subes a un escenario o cuando tú haces un vídeo de YouTube o cuando tú vas a una sesión con una clienta o vas a una reunión o vas a un networking o simplemente estando con tu grupo de amigos, imagínate qué impacto tiene el que tú estés encarnando esa elegancia a todos los niveles de tu ser. ¿Vale? Y esto es el liderazgo del futuro. Esa armonía, esa coherencia entre todos esos niveles del ser. Ahora, ¿qué incluye todos esos niveles del ser? Incluyen una lógica. ¿Por qué? Porque tienes que comprender, entender y saber descifrar con tu mente la lógica de tu experiencia. ¿Vale? La lógica del camino que tú estás recorriendo como persona y como empresario o empresaria. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la lógica del por qué, estás diciéndole a tu mente, no controles, suelta el camino, esto tiene un bien superior, un propósito mayor que todavía quizás tú no entiendes, pero al encarnar en ti esa paz y esa calma y esa presencia, permites que todo fluya y permites que tu energía esté en esa fluidez. Entonces, hay una coherencia entre la acción que estás haciendo y el sentir interno, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo estás entendiendo, estás poniéndole lógica a tu experiencia, ¿vale? Ya sea cualquier reto, cualquier historia, cualquier proyecto, cualquier conversación que se te esté presentando. Cuántica, ¿por qué? Porque estás empezando a entender, porque entiendes que toda tu realidad tu realidad terrenal, tiene una parte, se dice blueprint, que significa como una huella, ¿vale? A otro nivel, a un nivel cuántico, porque toda la realidad es cuántica, toda la realidad es vibración, toda la materia es vibración a diferente, es frecuencia a diferente vibración. ¿Vale? Entonces, obviamente, cuando tú entiendes que tu realidad terrenal tiene una parte vibracional cuántica y que tú puedes modificarla, empiezas a entender que tú tienes el poder de tu realidad, que tú tienes el poder de tu experiencia, que tú tienes el poder de alcanzar tus metas y eso te coloca en tu soberanía, en tu responsabilidad interna. Por eso yo te decía al principio que a mayor conciencia, mayor responsabilidad, ¿verdad? Vale, porque vamos a tener mayor responsabilidad para no caer en los retos y utilizar esos retos como herramientas para expansión de la conciencia. ¿Vale? Y después espiritual, ¿por qué? Porque tú eres un ser espiritual. Todas las personas son seres espirituales porque tienen una parte física y una parte espiritual. Entonces, el reto es que tu parte espiritual esté conectada con tu parte terrenal y que esa parte espiritual sea la parte de ti que conduzca tu vehículo terrenal, que conduzca la estrategia que tu mente va a crear, ¿vale? Que la estrategia de tu mente sea servidora a la estrategia de tu parte espiritual, a lo que tu parte espiritual desea que tú lleves a cabo para experimentarte en esta realidad, para crecer. Porque como somos seres espirituales, hemos venido aquí a expandirnos y lo hacemos a través de las experiencias del día a día,
del día a día, ¿vale? Pero cada persona ha venido a hacer esa expansión de conciencia desde diferentes formas, que esos son tus dones y tus talentos. Entonces, cuando tú descubres cuál es la forma en la cual tu alma, tu parte espiritual, desea experimentarse y expandirse en la parte terrenal, tu alma está dirigiendo el vehículo terrenal y tu mente le sirve a ella, ¿vale? Creando las estrategias terrenales. Entonces, cuando nosotros unimos esta parte lógica de comprensión, esta parte cuántica de responsabilidad de la creación de nuestra realidad, con esta parte espiritual de coherencia entre lo que desea el alma y lo que desea el cuerpo, y tenemos una coherencia entre las tres, empezamos a encarnar energéticamente esa elegancia. Entonces, ¿y elegancia por qué? Porque fluyes. Porque fluyes en ¿qué? En tus acciones, en tu energía, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu sentir. ¿Vale? Y cuando fluyes en todo eso, entras en coherencia interna y coherencia externa. Y cuando entras en coherencia interna y en coherencia externa, entras en una habitación y las miradas se vuelven hacia ti, porque brillas, porque brillas. Y ese es el líder del futuro, el que encarna ese brillo, el que encarna esa elegancia lógico-cuántica espiritual. Y da igual lo que lleves puesto, porque tu brillo interno va a cubrir de brillo cualquier cosa que lleves. Cualquier cosa que lleves, porque hay, no sé, bueno, hay muchos dichos, ¿no? Del tema de la elegancia, pero no tiene que ver con lo que lleves puesto, sino con cómo tu brillo interno se muestra al externo. Así que este es el liderazgo del futuro y este es la forma en la cual el ser humano va a empezar a mostrarse al mundo en el 2023. ¿Por qué lo sé? No lo sé, lo siento. Lo siento. Lo siento porque estoy alineada con los ciclos de la Tierra, lo siento porque estoy alineada con mis ciclos internos, lo siento porque diariamente estoy en conexión con el entorno biológico en el cual estoy viviendo. Entonces, cuando empiezas a entrar en conexión con todo lo de fuera, empiezas a sentir cuál es el siguiente paso. Y el líder del futuro no necesita saber con la mente cuál es el siguiente paso, porque lo siente. Y cuando lo siente, sabe que todos los recursos externos son, de alguna manera, ¿cómo decirte? No son escasos, al contrario, están a su disposición. Están a su disposición para todo lo que necesita, porque sabe que no necesita nada, que todo lo tiene a su disposición en el momento en el que lo requiera. En el momento en el que lo requiera. ¿Para qué? Para poner ese brillo, esa luz, esa elegancia a disposición de la humanidad. Y esto es súper importante, porque fijaros, ¿no? ¿Qué diferencia es subirte a un escenario, hacer un vídeo de YouTube o irte a un evento o irte a una sesión con alguno de tus clientes o incluso estar en una cena con amigos? ¿Qué diferencia es cuando tú sabes que tienes todo lo que requieres a cuando estás nervioso porque no sabes qué decir, no sabes qué hacer, no sabes qué es lo que vas a tener, qué va a pensar la otra persona? O fijaros el estrés interno. Fijaros el estrés interno, simplemente porque nos estamos dejando llevar por las expectativas externas. Porque no estás conectado con tu liderazgo. No estás conectada con tu liderazgo, con la líder del futuro que llevas dentro, con el líder del futuro que llevas dentro. ¿Vale? Sin embargo, cuando empiezas a encarnar eso, sabes que tú tienes todo lo que requieres y que la información va a llegar a ti en el momento que la vas a requerir. Y obviamente que vas a hacer cursos, obviamente que vas a prepararte las cosas, obviamente que el
el mostrarte, el hacer las cosas, el llevar a cabo proyectos, requieren de acciones mundanas, estrategias mundanas. Pero cuando son impulsadas desde la coherencia interna, desde esa soberanía, desde esa plenitud, desde ese encarnar tu lugar real en el mundo, tu impacto es mucho más potente. Tu impacto es mucho más potente. Pero obviamente tienes que estar preparada para eso. Vas a tener que transitar el camino, porque no te puedes adelantar. Te puedes adelantar si haces el trabajo interno. Te puedes adelantar si haces el trabajo interno, pero no si lo delegas y lo pones, lo guardas en la caja de Pandora. ¿Y cómo adelantamos el trabajo interno? Cuando estás consciente, percibiendo tu realidad, entendiendo la lógica, implementando las herramientas que ya tienes, porque en la comunidad hay muchísimas herramientas. Moon es una herramienta, Divinity es una herramienta, Akashic Soul Intuition es una herramienta. Todas esas herramientas te ayuden a que tú encarnes este liderazgo del futuro. ¿Por qué? Porque te posiciona en ti, en tu esencia, en tu percepción interna. Pero si no pones en práctica estas herramientas, le dejas la responsabilidad al externo. Y en vez de construir tu vida desde tu interno, desde una nueva forma de actuar, permites engancharte a los círculos viciosos externos que te llevan a producir el caos interno. A ver qué me ponéis por aquí. Construir desde la conciencia de mi autenticidad y no desde la percepción de cumplir con la expectativa externa. Exactamente, pero recuerda que la expectativa externa es tu propia perspectiva, tu propia expectativa interna, ¿vale? Porque siempre lo que vemos fuera es lo que tenemos dentro. Ahora, ¿nos estamos dejando llevar por ese espejismo o estamos siendo conscientes de que ese programa está en mí y tengo la oportunidad de decidir cómo enfrentarme a ello? Y ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad. A más conciencia, mayor responsabilidad, porque ya no puedo permitirme caer cuando veo esa expectativa externa. Al contrario, tengo que mirar hacia adentro, respirar, observar y decir, ¿qué decisión voy a tomar ahora? Y esto es ser un líder consciente. Esto es ser un líder consciente. ¿Vale? Y esta es la energía que se viene en el 2023, porque ya hemos estado haciendo el trabajo, ya hemos estado dando pasos, pero ahora se pide la elegancia. Ahora se pide la elegancia ¿de qué? De conciencia. ¿Para qué? Para que haya coherencia a todos tus niveles del ser y lo puedas implementar tanto en tu negocio como en tu vida. Ese es el liderazgo del futuro, esa coherencia, esa elegancia interna, ¿vale? Esa unión entre todas las partes de tu ser. Y si quieres, obviamente, si quieres ser una de esas empresarias, emprendedoras que quieren anclar en ellas la posición de CEO de su empresa y de su vida, encarnando este liderazgo del futuro, encarnando esta elegancia lógico-cuántica espiritual. En enero del 2023 vamos a comenzar con Splendid, que es para mujeres que van a encarnar esa elegancia, para mujeres que van a fluir en su vida y en sus negocios, para mujeres que han anclado en ellas esa conciencia y tienen el firme propósito de anclar la responsabilidad de lo que conlleva ser esas nuevas líderes del futuro, dando pasos alineados a todos los niveles de su ser.
¿Por qué? Porque como esos empresarios que estaban ahí subidos en el podium, cuando yo les hice la pregunta, no va de alcanzar la meta, va de que el camino haya merecido la pena. Y entonces cuando te hagan la pregunta del millón, sepas contestar, porque has entendido y comprendido que toda tu experiencia tenía un sentido y has entendido y comprendido que tu meta es el resultado de llegar a la meta y sentirte plena, no de llegar a la meta y sentirte vacía, porque ahí llega el burnout, ¿no? ¿Recordáis mi primer libro, Crónicas de un Burnout, la guía para conectar con la intuición de tu alma? Pues cuando llegas ahí arriba, a la meta que querías conseguir y no has hecho el aprendizaje del camino, no has anclado en ti esa elegancia lógico-cuántica espiritual, entonces llega el burnout porque llegas vacío, porque llegas vacío. Y esto lo reflexionaba el otro día en el cumpleaños de mi suegro que cumplía 90 años y yo decía, si yo llego a cumplir 90 años, ¿qué quiero? Y pensé, quiero que el camino haya merecido la pena. Quiero que el camino haya merecido la pena. Porque no va de alcanzar 5 cifras, no va de alcanzar 6 cifras, no va de tener una casa, una mansión, no va de tener un yate, no va de... Y que eso es una consecuencia, que eso es una consecuencia del liderazgo del futuro, ¿vale? Eso es una consecuencia del liderazgo del futuro, porque la energía de la quinta dimensión es opulencia, es elegancia cósmica. ¿Vale? Es pura abundancia, porque el universo que se expande es pura abundancia. Eso es una consecuencia, pero va de que cuando llegues a esa consecuencia, la puedas disfrutar con plenitud, con soberanía y con liderazgo. ¿Cómo? Motivando al otro, que tu camino se convierta en una inspiración para que toda la humanidad pueda inspirarse a dar esos pasos y llegar a esa posición que tú tienes, pero sintiendo esa plenitud interna. Así que si eres esa mujer espléndida, escríbeme porque solo son 6 mujeres. Este es un espacio súper exclusivo porque va a ser casi que como un one-to-one con esas 6 mujeres y entre nosotras vamos a crear esa espiral expansiva de liderazgo del futuro, de elegancia lógico-cuántica espiritual en nuestra vida y en nuestros negocios. Y si tienes cualquier duda sobre qué significa todo esto del liderazgo del futuro, sobre Splendid o sobre la elegancia lógico-cuántica espiritual, te invito a que me lo pongas en los comentarios y yo gustosamente, si no es en el siguiente café virtual, pues te contestaré por alguno de los posts en Instagram, en alguna story y te taguearé para que recibas la información, que obviamente si me la estás haciendo, si me estás haciendo la pregunta, es porque tu alma está deseando saber la respuesta. Os mando un abrazo. Seguimos viéndonos esta semana con todas las nuevas entrevistas y todos los nuevos vídeos que van a ir surgiendo en nuestro canal de YouTube. Así que si no estás suscrita, pues dale a la campanita y me encantará que compartas estos vídeos con otras mujeres que realmente quieran liderar su vida y crecer en conciencia para crear esta nueva humanidad que ya ha nacido, que ya está siendo encarnada y que es nuestra responsabilidad expandirla al mundo. Os mando un abrazo y hasta pronto.